Bienvenidos a Verso a Verso. En este espacio estaremos meditando de muchos temas alrededor de la Escritura. ¡Comenzamos! Sean todos bienvenidos a un episodio más de este programa Verso a Verso, donde pues estaremos viendo temas, específicamente pasajes de la Biblia. Los estaremos observando a través de un método que se llama el método inductivo. Y bueno, de ahí se van a desprender infinidad de temas. Pienso yo que nada como venir a la palabra de Dios, a ver lo que ella tiene que hablarnos a nosotros y poder observar lo que la palabra de Dios propiamente nos quiere enseñar y hablar. Entonces sean todos bienvenidos. Charlie, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, pastor, gracias. Un placer nuevamente estar aquí haciéndote compañía. Y pues quédense, va a estar interesante el episodio. Y saben que la palabra de Dios es viva y eficaz, va a estar refrescante para nuestras vidas. ¿Cómo no iniciar el día así, no? Exacto. Sí, muchas gracias. Pues mira, Charlie, quisiera empezar con en el episodio anterior hablaba yo de una estadística. La quise traer nada más como parte, para partir de ahí a considerar lo que vamos a estar viendo. Y esta estadística habla acerca de qué tanto se lee la Biblia. Y la saqué actualizada. Apenas ayer la volví a sacar para que sea lo más fresca. Y fíjate, dice que de un 100% de personas que asisten a la iglesia, no de personas que no son regulares, sino los que son activamente personas que están activas en la iglesia. No cristianos que van una vez, sino los que están. Esta encuesta se hizo en estas personas. Se dice que del 12 al 19% leen la Biblia diariamente. El 12% la lee una vez por semana. Una vez por semana. El 27%, perdón, me equivoqué, varias veces por semana, el 12%. Una vez por semana, el 27%, o sea, alguien que ya es más como constante. Y rara vez, el 32 al 37%. O sea, wow. Es bien bajo el porcentaje de personas que lee. Es el 12%, los que leen diario, ¿no? La Biblia. Y me llama mucho la atención el que, pues, rara vez, ¿no? El 32%, o sea, es muy alto, 32 al 37%. O sea, casi el 40% de personas no leen la Biblia, o la leen de vez en cuando. Y si tú, Charlie, tú en tu experiencia podrás verlo, ¿no? Con gente que seguramente has platicado, hasta a lo mejor en lapsos personales, también yo, me incluyo, hemos pasado por etapas en donde no leemos la Biblia, ¿no? Y pasamos tiempo, semanas, en donde la Biblia se convierte en un artículo del tocador o del buró, ¿no? Parte del mobiliario, pero no termina siendo nada, pues, en donde tú y yo podamos venir a leerla, ¿no? No sé, en tu caso, ¿cómo es? O qué has escuchado. ¿Sí crees que es real esta estadística? Yo creo que sí es real. Fíjate que mi esposa, Dani y yo, últimamente, pues, no sé, yo creo que Dios ha puesto personas para que evangelicemos o platiquemos, ¿no? E incluso fuimos a apoyar a un lugar que ya te hemos comentado de personas que son contagiadas de VIH, ¿no? Uh-huh. Y no tiene nada que ver este lugar con cristianismo ni con la Biblia, pero no leían la Biblia ni siquiera. Y mi esposa le regaló una Biblia a su amigo, un amigo que tiene de la infancia. Y nos dimos cuenta que no leen la Biblia. Ahora, con otras personas que hemos estado platicando, tampoco leen la Biblia. O sea, les hablas de la Biblia y se les hace así como, wow, desconocido, siendo que es el libro estadísticamente más vendido, ¿no? Mundialmente. Entonces, y también hemos tenido la dicha de que muchas personas se han interesado en leer la Biblia porque les hemos platicado, ¿no? Pues nosotros somos también imperfectos, pero Dios nos ha usado para, por ejemplo, ¿sabes que vamos a tener un plan? Ahorita con las aplicaciones puedes generar un plan
y es más sencillo y más cómodo. Antes decías, oye, ¿por dónde empezamos? Ahora tú puedes invitar a un amigo y decirle, oye, hay que hacer un plan. Ya la misma aplicación te lo hace y está más fácil, ¿no? Claro. Pero más o menos en mi experiencia sí veo que cada vez pues te da flojera, a muchos les da sueño leyendo la Biblia, se relajan y se quedan dormidos y por eso creo que sí es muy mínima la lectura. Sí, y fíjate que es interesante que el pensar o reflexionar alrededor de la idea de que pues este libro que el cual nosotros tenemos, que llamamos la Biblia, la palabra de Dios, que al final es papel y tinta, o sea, quisiera yo dejar claro eso, es papel y tinta. El poder de ese libro no está en el papel y la tinta, sino está en lo que el contenido, la letra, el mensaje que tiene. Y ahí es donde está el poder, porque al final es la palabra de Dios, ¿no? Digo eso porque yo he encontrado, en mis años de caminar con el Señor, que le dan valor al papel y a la tinta, ¿no? Y se la ponen y así como, esta me va a proteger y que no sé qué. Y pues no, ¿va? Sino de nada sirve que tengas ese libro ahí dándole un valor, un cuidado, la limpies, o como una señora, yo recuerdo que tenía su Biblia, así una grandotota en la entrada de su casa, en su sala, así expuesta para que todo el mundo la viera. Y yo le decía, ¿la lees? Y me dice, no la leo, no sé leerla. Y yo, bueno, ahora sí que como Felipe y el etíope, ¿no? ¿Lees? ¿Entiendes lo que lees? Y pienso que mucha gente así está, ¿no? Le da un valor al papel, a la tinta, pero no le da el valor al contenido, ¿no? Que al final ese valor, ahí es donde está el valor. En yo ir a ella, como dice la Escritura, comer de ella, beber de ella, alimentarme y entonces poder caminar con el Señor, ¿no? Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la Escritura es inspiración de Dios, es el aliento de Dios. Y dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y perfecto no es intachable, sino es completo, que esté completo en todas sus áreas y enteramente preparado para toda buena obra. El fin de venir a la palabra de Dios y que la palabra de Dios transforme nuestras vidas, dice el Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, que transforma el alma, que hace sabio al sencillo. El fin de esto es que vivamos una vida de santidad. Bueno, dicho esto, nada más como a modo de introducción y de darle el valor a la palabra de Dios y de por qué venimos a la palabra de Dios y de por qué bueno, en este espacio no queremos tocar temas temáticos, valga la redundancia, sino irnos a que la palabra de Dios nos hable y de ahí la misma palabra de Dios va a ajustar nuestras vidas, ¿no? La misma Escritura nos ayudará a encaminar nuestra vida a una vida de piedad, ¿no? De repente pienso que, o escucho, es que yo vine al Señor para que arregle mi matrimonio. No, error. Es que yo vine al Señor para que mis hijos se acerquen a Dios. No, error. No, nosotros venimos al Señor por la necesidad de un redentor, por entender que, dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros venimos al Señor para reconciliarnos con el Padre. Y en ese entendimiento, como consecuencia de ello, sucede todo lo demás. No al revés, pero mucha gente se acerca al Señor para que Dios le arregle sus vidas. ¿Y qué pasa cuando les arregla sus vidas? Pues ya no hay nada que explorar en Dios, ¿no? Y terminan alejándose del Señor, ¿no? Entonces, nosotros venimos al Señor porque necesitamos de un redentor, ¿no? De alguien que nos reconcilie con nuestros pecados, que nos perdone nuestros pecados, que nos limpie nuestros pecados y vivamos una vida de santidad en consecuencia, ¿no? Entonces, la palabra de Dios cumple con el propósito de limpiarnos, ¿no, mi Charlie? Así es, estoy de acuerdo. Va, perfecto. Bueno, vamos a ver el segundo Yo Soy del Evangelio de Juan, que esto está en Juan 8:12, que es Yo soy la luz del mundo. El primero que vimos en el capítulo anterior fue Yo soy el pan de vida. Ahora vamos a ver Yo soy la luz del mundo. Y bueno, para esto vamos a hacer el método inductivo, que empieza con la observación. ¿Qué es la observación? Simplemente leer el texto.
para poder tener una comprensión correcta del texto, es muy necesario que el texto se lea varias veces, ¿no? No lo vamos a leer varias veces por el tiempo, vamos a leerlo una vez. Es importante leerse en su contexto. Yo les dejo un tip: no lean con los subtítulos que vienen en la Biblia. Esos no son inspiración divina, esos los pusieron pues las editoriales para pues poder indicar qué seguía, ¿no? Hacer divisiones, pero a mí me encantan más las Biblias que no tienen subtítulos. Me ayudan a no romper la lectura o el diálogo que se está desarrollando. Entonces, pensando en eso, vamos a leerlo. Charlie, si tú me haces el favor de leer. Sí, claro. Del verso 1 vamos a leer hasta el verso 20 de Juan 8:1. Por favor. Ok, entonces... ¿Ahí ves bien? Sí, ahí veo bien. Dice, y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra con ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por la conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne y no juzgo a nadie. Y yo no juzgo a nadie, perdón. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. Dan testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocierais, también a mi Padre conoceráis. Esta palabra habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, cuando aún había llegado su hora. No había llegado su hora. Perdón. Gracias, Charlie. Está bien interesante el texto. Super. Y tiene varios puntos, pero bueno, ahorita los veremos en la sección de la interpretación. Solo quisiera hacer como algunas acotaciones cuando hace uno la observación, que es lo ideal de hacer la observación. Cuando lees tu pasaje del día. O sea, este método se puede utilizar para mi devocional personal. Y yo lo recomiendo 100%. Yo lo hago de manera muy sencilla. Se puede hacer muy profundo y también se puede hacer muy sencillo. Yo en mi devocional diario lo hago de manera sencilla, no lo hago tan profundo. Y una manera de poder hacer la observación de una manera correcta es subrayar las palabras que te llaman la atención, ¿no? O sea, cuando estás leyendo, vas poniendo atención en lo que lees, porque muchas veces sucede que cuando estás leyendo, tu mente empieza a divagar, ¿no? O sea, estás haciendo tu lectura tú solo, en voz, o sea, en silencio, y de repente tu mente empieza a divagar. No sé si te pasa igual. Si te acuerdas de algo. De sí, te empiezas a acordar de cualquier cosa, y a mí me pasa seguido. Entonces, cuando a mí me sucede eso, yo me regreso a donde comencé la lectura del día, y vuelvo a repetirlo hasta que me concentro, ¿no? Y trato de, cerrar pensamientos y concentrarme en la lectura. Después de que lo leo por ejemplo, en la Reina Valera, que es donde ahorita lo leímos,
si tengo alguna duda del pasaje que no comprendí, o sea, que no entendí lo que se estaba diciendo, lo que se dijo. Los evangelios son sencillos, creo yo que la lectura no es complicada. Hay otros libros de la Biblia que pueden tener como cierto grado de complicación, por ejemplo, Romanos, las cartas paulinas, creo yo que tienen, en general todas las cartas del Nuevo Testamento, a partir de Romanos, Corintios, etcétera, hasta Apocalipsis, por supuesto, tienen cierto grado de complejidad y de repente tienes que volverlo a leer y yo ahí lo que utilizo es una versión contemporánea, ¿no? Pienso yo la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Biblia de las Américas, son las dos versiones contemporáneas que yo uso, yo recomiendo, no tengo nada en contra de ninguna otra, pero esas son las que yo uso y lo vuelvo a leer todo el pasaje. Y yo lo que hago es, en la mañana, solo hacer esta lectura, ¿no? Así como ahorita, lo que leímos, y estoy todo el día repasando en mi mente lo que leímos, y así como en algún momento que tengo del día, vuelvo a abrir y vuelvo a leer este mismo pasaje, vuelvo a abrir, y ya en la noche hago los siguientes pasos del método inductivo, que ahora, después del primer paso, que es la observación, que es simplemente leer, subrayar las palabras que te llaman la atención, las frases, las ideas, y todo el día estás, como dice el Salmo 1 y Josué 1:8, meditando de día y de noche. Después de hacer eso, y ahora sí me voy a la interpretación, que es la fase 2 del método inductivo. Y esta fase 2 está un poco distorsionada la idea de la interpretación, porque muchos dicen, ok, ahora yo voy a darle la interpretación al pasaje, ¿no? ¿Qué yo entiendo del pasaje? Y no es eso. En esta fase 2 no tiene nada que ver con lo que yo le pueda dar de entendimiento, sino más bien lo que el pasaje me quiere explicar a mí. Eso es la interpretación. Tener yo darle una interpretación al pasaje, eso puede correr grandes riesgos. Y de ahí surgen muchas doctrinas erróneas y hasta sectas, ¿no? Y es donde tenemos que poner mucha atención, mi Charlie, en el aspecto de la interpretación, porque no se trata de lo que yo voy a leer, de la interpretación que yo le doy, sino lo que la palabra de Dios a mí me dice. Para eso hay ciertas reglas que son importantes. La primera, pues el contexto, ¿no? O sea, por eso leímos atrás y un poco adelante. ¿Dónde estamos situados? Y hay varias barreras que se tienen que romper para entender el contexto. La barrera de los años, ¿no? O sea, hay una barrera de años, una barrera cultural, una barrera hasta geográfica, porque no estamos en el mismo lugar, de hebreísmos, ¿no? Porque estamos hablando de la cultura hebrea, ¿no? O sea, hay ciertos hebreísmos que se utilizaban ellos, como por ejemplo, y conoció a Adán a Eva, ¿no? Es un hebreísmo. En nuestro lenguaje eso no significa lo mismo, ¿no? En nuestro lenguaje conocer es se conocieron, ¿no? Da mucho gusto. Sí. Pero en el hebreo es tener relaciones sexuales, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de lenguaje tenemos que conocerlo, romper esta barrera, y eso nos va a ayudar a entender la cultura, ¿no? Por ejemplo, en este pasaje de lo que leímos, para poder entender hay 3 barreras o 3 niveles que estaremos viendo: el histórico, el literario y el geográfico. Puede sonar complejo, pero no es tan complejo. O sea, nada más es indagar un poquito más. Porque no se trata, vuelvo a subrayar, de lo que yo entiendo del texto, sino lo que el texto me está queriendo decir. Y eso es fundamental. Una manera de poder entender eso es ponerte en ese lugar, o sea, situarte en ese lugar, así como, ¿qué estaba queriendo decir Jesús? ¿Qué está queriendo decir Dios con esto que está sucediendo aquí? Porque ya leímos 2 Timoteo 3, 16, 17, dice, toda la escritura es inspiración de Dios y es útil. Entonces, partiendo de esa primicia de que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil,
este texto tiene algo que decirnos y tiene una razón de ser, no es casual. Y en el orden que están, ¿no? Primero estaba la mujer que la hallaron en el acto de adulterio y la querían apedrear, y luego ya el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Y bueno, para poder entender esto hay un contexto histórico, y esto se puede indagar en internet, sin necesidad de, nada más yo diría, investiguen bien las fuentes. Yo utilizo comentarios bíblicos, ¿no? Uh-huh. Una es el histórico, que esto está sucediendo en la fiesta de los tabernáculos, que es el Sukkot. Esto está sucediendo en ese momento. Y esta fiesta se trata o esta celebración es una de las 3 principales que son de peregrinación. Entonces, hay mucha gente ahí. Y el Señor en el capítulo anterior había querido estar como a escondidas, y ya después va al templo y se presenta delante de todos y empieza a hablar, ¿no? Y pues bueno, hasta le dicen, estás loco, porque el Señor les dice, ustedes me juzgan porque sané a una persona, y ustedes al juzgarme me dicen que pues, y dice, me quieren matar solo porque lo hice en sábado, ¿no? Y entonces ellos le dicen, ¿quién te quiere matar? Estás endemoniado, ¿no? Y él está en esta fiesta. Esta fiesta es de las casas de campaña, en donde Dios les recuerda lo que estuvieron pasando los 40 años en Israel, ¿no? Digo, en el desierto. En el desierto. Uh-huh. Gracias. Entonces, eso está sucediendo en ese momento. Están en esa fiesta. Entonces, el Señor ya hizo ahí como que se hace público otra vez, porque había estado como escondidas, y ahí se hace público en medio de la fiesta. Y entonces comienza el verso 1 del verso 8, del capítulo 8, dice, y Jesús fue al monte de los olivos por la mañana, volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, ¿no? Sentado él, o sea, fíjate las palabras, les enseñaba. Sentado, pues los rabinos se sentaban en el templo a enseñar, ¿no? Entonces, él se sienta para, con autoridad, hablarles, ¿no? Y entonces ahí empieza esta historia. Entonces, esta ceremonia es interesante porque había una práctica que se llamaba la ceremonia de la iluminación, que en la noche en el patio de las mujeres, que es en donde el Señor dice, yo soy la luz del mundo, en el verso 20 lo dijo, vemos que esta celebración prendían unos candeleros, unas antorchas, y estos candeleros pues iluminaban todo el patio. Y representaba esta práctica la luz que de noche iluminaba al pueblo de Israel en el desierto. Porque al final estamos hablando de la fiesta de las casas de campaña, el Sukkot, ¿no? Entonces está interesante, ¿no, Charlie? Sí. O sea, está bien interesante. Ya cuando vas entendiendo, vas como que armando la idea de, ya entendí por qué lo dijo. Ya entendí qué es lo que el Señor está queriendo decir cuando dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? Bueno, eso es hacer así como este contexto cultural, geográfico, histórico, de palabras, observar las palabras con detenimiento, nos ayuda a nosotros comprender lo que el texto nos está queriendo decir, más allá de yo darle una comprensión, ¿no? Es lo que él me quiere decir, no lo que yo le quiero añadir al texto, porque ese es un grave problema, ¿no? O sea, ¿qué sectas, qué cantidad de sectas no han salido por la idea de una mala interpretación de la Biblia? Por yo darle una interpretación, ¿no? O sea, lees algo y dices, yo entendí esto, ¿no? Yo entendí aquello, ¿no? Y por ejemplo, digo, con todo respeto, pero pues es la verdad, ¿no? O sea, los testigos de Jehová, ¿no? O sea, leen el Hijo de Dios y entonces entienden que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues la fuerza activa, ¿no? Como una secta que ahorita hay que dicen que el Espíritu Santo es la mamá, ¿no? O sea, que es el Padre, o sea, que ahí está el núcleo familiar, ¿no? O sea, sí. La familia representada en Dios, ¿no? El Padre, el Espíritu Santo, la mamá y el Hijo Jesús, ¿no? O sea, dices nada más,
loco que eso. ¿Tú has escuchado de esa secta? Sí, sí he escuchado y una vez nos quisieron hasta evangelizar también de Dios Madre y unas ondas así bien locas, ¿no? Pero ya cuando oye, pues muéstramelo con la palabra, como tú dices, pues ya se les caen sus argumentos, ¿no? Sí, no. Y puede ser, o sea, por ejemplo, los testigos de Jehová, Charlie, o sea, pueden tener argumentos que alguien que no ha leído la palabra de Dios Los tambalea. te tambalee. Sí. O sea, tan solo en la lógica. Sí, sí, sí. O sea, en la lógica estás hablando de 3 personas, de las cuales son Dios, ¿no? En esta lógica, el Padre, el Hijo y el Espíritu Y el Santo. Espíritu Santo. Entonces son 3 personas distintas, ¿no? Entonces, entendiendo esa base y en la lógica humana de ellos, pues lo entienden así, ¿no? Pues el Padre y es el Hijo, ¿no? Y entonces basado en eso ya hacen toda una teología. Sin embargo, olvidan el hecho de que estos 3 son Dios, ¿no? O sea, Así los es. 3 son Dios, ¿no? Y bueno, hay muchos versículos que afirman eso. Esta es la idea de alrededor de Juan, yo soy la luz del mundo. Por eso la importancia, Charlie, de una interpretación correcta. No lo que yo interpreto, eso es fundamental. No es lo que yo estoy interpretando. En el método inductivo, no es lo que yo interpreto, sino lo que el texto me está queriendo decir. Lo que el pasaje me dice. Cuando leo a Pablo, tengo que pensar qué es lo que Pablo le está queriendo decir a la iglesia de Corintio. ¿Por qué se lo está diciendo? Y ahí me puedo yo hacer esas preguntas. ¿Por qué le está diciendo Pablo esto a la iglesia de Corintio? Entonces puedes hacer una investigación alrededor de ello, ¿no? Y de ahí pensar en muchos aspectos de lo que se está diciendo. Otra máxima de interpretación, vuelvo a decirlo, no es lo que yo interpreto, sino lo que el pasaje me está queriendo decir. Otra máxima de eso es, la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Con la ¿no? misma. O sea, no hay, no la puedo interpretar yo con ideas ajenas a la Escritura, ¿no? Porque si no voy a errar. Simplemente voy a errar en lo que el pasaje me está queriendo decir. Fíjate, otra idea de interpretación es que para que una idea se haga doctrina actual, o sea, algún aspecto de algún matiz que yo lea, lo quiera yo hacer doctrina, tiene que estar confirmado por 2, 3 pasajes de las cartas de los apóstoles. Por ejemplo, es que no quiero meterme en como aquí nos escuchan de distintas denominaciones. No quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pues como aprendizaje más bien. Tomarlo. Sí, como un ejemplo, sí. Nada más. Por ejemplo, el aceite, ¿no? Que muchos lo usan como un elemento, a veces hasta dándole valor al elemento para sanar, ¿no? Así es. Y no habla de eso la palabra de Dios. Hay que entender el contexto de lo que se está diciendo, ¿no? En el pasaje donde dice que si hay algún enfermo, pongan el aceite y oren por él. No lo está haciendo como una doctrina, sino entendamos el contexto de ese momento, que en ese momento ese contexto es ese. O sea, el aceite era un elemento curativo, o sea, sanador, o sea, había una herida. O sea, no es como hoy que está el antibiótico y etcétera, etcétera, sino eran elementos naturales que utilizaban. Medicinas ancestrales. Sí. Y así lo usaban. Entonces era un elemento nada más como que representaba, sí, la unción de Dios, no digo que no, pero hacerlo una doctrina tendría que estar confirmado por al mínimo otra carta. Y no hay otro pasaje que lo respalde. Entonces, ahí es donde podemos determinar que si un elemento o alguna idea se haga una doctrina, ¿no? Y hay iglesias, personas que así como, y saca tu aceite para orar. Y no es el elemento necesario. Aquí el elemento necesario es
bueno, no es un elemento, la persona necesaria para que sane a alguien es Dios. Así es. No un aceite, ¿verdad? Qué interesante. Sí, está bien interesante. Está también como los elementos, ¿no? De la mesa del Señor. Que claramente sabemos pues que es un símbolo, que recordamos que lo importante es Cristo, pero muchos piensan casi como que el pan es el cuerpo, el jugo es el vino, y también le dan otra interpretación. Sí, o le dan un sentido así como muy, muy solemne. Uh-huh. Y lo que Pablo está diciendo cuando habla ahí en Corintios 13 acerca de la cena del Señor, lo que nuestro Señor está diciendo es que recordemos su muerte, uh-huh, ¿no? Y cuando están haciendo estas reuniones y que Pablo los exhorta, porque al final el texto que siempre leemos, el de que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que en la noche que el Señor Jesús fue entregado, etcétera, etcétera, ahí en 1 Corintios 13, lo que estamos viendo ahí en ese pasaje no es muy distinto a lo que practicamos hoy. Sí. Muy distinto. Porque lo que está sucediendo en ese momento es las coinonías, uh-huh, que eran reuniones de compañerismo, o sea, pues la taquiza, o sea, sí, literal era eso. Como cuando llevas el guisado. Exacto, cuando hacen de que vamos a hacer una reunión y cada quien traiga de traje. Eso era. Y en esas coinonías pues, recordaban la muerte del Señor, el sacrificio que el Señor hacía. ¿Y cómo lo hacían? Pues cenando. O sea, no lo hacían, no era así como nosotros hoy lo hacemos, la galleta, el jugo, el PowerPoint, ¿no? O Power Punch, algo así, sí, algo así. Delaware Punch, ¿no? O el jugo de uva, o vino, lo que quieras usar. No era eso, sino era una coinonía donde todos convivían y todos traían. Y entonces Pablo los está exhortando porque les dice, ustedes en lugar de juntarse para lo mejor se juntan para lo peor y unos traen y le presumen al otro lo que traen y se adelantan a comer, no esperan a comer juntos, sino uno se adelanta y nomás se juntan para criticarse, para juzgarse y les dice, y no están haciendo el entendimiento. Y cuántas veces no, el día de hoy en las prácticas en la iglesia, es así como un momento así como demasiado solemne, así como y toma la galleta y toma el jugo, porque lo hacemos así como si fuera el momento solemne. Eso lo estamos sacando del católico romano. Sí, sí. O sea, literal. Y muchas veces a lo mejor ni está la persona y recordando a Cristo, que es lo importante, ¿no? Sí. Y el punto de ello, más allá de la práctica plena de la galleta con el jugo de uva, que una vez alguien me dijo, ¿y por qué no aquí hacen la cena del Señor cada 8 días? Porque debería ser cada vez que se reúnen. Yo le dije, con que mencionemos, recordemos lo que nuestro Señor Jesús hizo, cada prédica estamos recordando lo que el Señor hizo. No necesitamos hacer cena. La hacemos como aquí en Semilla, lo hacemos como una práctica, pues para forzarnos, ¿no? Un poquito, pero en realidad no podríamos, no es necesario el jugo de uva en la galleta. Voy a decir algo que a lo mejor muchos se van a, ¿cómo te atreves a decir eso? No es necesario el jugo de uva en la galleta. Si solo mencionamos, recordamos cada semana lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz. Eso sería suficiente. Es lo importante. Qué increíble, ¿no? Es lo importante. Sí. Eso es lo importante, no el jugo de uva en la galleta. Sí, solo son símbolos, por así decirlo. Son símbolos nada más. Uh-huh. Y podríamos no tener ese símbolo y simplemente sentarnos a recordar así, o en una reunión que todos los domingos, terminando o empezando o durante la enseñanza, se recuerde la muerte de nuestro Señor Jesús y lo que significó y lo que significa para nosotros hoy, sería suficiente. No necesitaríamos el jugo de uva y la galleta. Qué increíble, sí, ¿no? Increíble. O sea, ¿Y cómo se relaciona con el poder interpretar bien todo esto, ¿no? Exacto. O sea, tiene que ver con eso. Y bueno, la tercera fase del método inductivo, que es la que todo el mundo espera, porque de la interpretación puede ser compleja, pero a la vez no. Dice el pastor Héctor Hermosillo, él dice que a más observación, o sea, mientras más veces lo leas, menos necesidad vas a tener de tener que buscar la raíz de la palabra o el contexto, que no sé qué, porque la realidad es que yo creo que la palabra de Dios, lo sencillo de la palabra de Dios, nos lo enseña fácil, ¿no? Uh-huh. Entonces, regresando al texto de Yo soy la luz,
cuando el Señor Jesús está hablando de yo soy la luz del mundo, está haciéndole en un contexto en el que están en una fiesta, acaba de suceder lo de esta mujer, y él les reclama de alguna manera a los que están presentes y les dice, yo soy esta luz, y el que a mí viene no andará en tinieblas. En ese contexto es lo que el Señor está diciéndolo. Y haciéndoles seguramente en este patio en donde el Señor está hablando, seguramente les enseña las luminarias que les recuerda el camino en el desierto a estos hombres que no lo vivieron, simplemente como algo histórico les recuerda. Sus antepasados. Ajá. Un hecho que que cuando estaban en la noche caminando en el desierto había una luz que los iluminaba y los calentaba, y en el día una nube que los cubría del sol, y eso les está recordando, ¿no? Y seguramente les está diciendo, señalando los candeleros, diciéndole, yo soy la luz del mundo. Yo soy lo que eso representa, lo que eso quería decirles, eso yo soy. Quien estaba acompañándolos era yo. Exacto, qué grueso, ¿no? Que está cañoncísimo. Y pues estos hombres se sacaban de onda porque no entendían nada. O sea, se quedaban así como, órale, no entiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que está queriendo decir el Señor, ¿no? Ahora viene la aplicación. Y ya la aplicación sí tiene distintas vertientes, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, viéndolo así de manera rápida, sin meditarle mucho. Para ti, ¿cómo puedes aplicar este texto a tu vida? ¿Cómo lo entiendes? ¿De qué te sirve el comprender que Jesús es la luz del mundo? Pues así rápido lo que se me viene a la mente, creo que nuestra vida sin Jesucristo está llena de tinieblas, de pecado, ¿no? Porque como comentamos en Romanos, no hay justo ni uno, no. El único justo es Jesucristo, y Él es esa luz que viene a resplandecer nuestras vidas, que viene a cambiarnos, y que después también nosotros tenemos que ser esa luz, porque una vez que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues Él está en nuestros corazones, en nuestra vida, ¿no? Llega el Espíritu Santo para sellarnos, para marcarnos y vivir esa luz tan hermosa que es nuestro Señor Jesucristo. Más o menos es lo que puedo decirte rápido. Sí, no, es correcto. Fíjate, primero quisiera leer algunos aspectos de la naturaleza de Dios como la luz. Primero Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, ¿no? O sea, lo que tú decías. Juan 1:4-5, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en luz de la vida. El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿No? Y ahí, o sea, por ejemplo, ya empezando con una reflexión de la aplicación de esto, Él es la luz. El ser humano, dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿No? Y esa es la condenación, ¿no? Y ahí comenzamos con ¿qué tanto estoy permitiendo que la luz de Dios ilumine mi vida, mis tinieblas, ¿no? ¿Qué tanto estoy permitiendo que Dios sea quien alumbre la oscuridad de mi vida? En Génesis, cuando el Señor, me encanta esta figura, imaginármela, cuando el Señor está creando todo con su palabra, dice, sea la luz. Y fue la luz, ¿no? Pasajes anteriores leemos que dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo, ¿no? Y hay quienes lo describen como estas manos que están amasando algo, ¿no? Preparando la masa para el momento que Dios empezó a hablar y a formar todo a partir de su palabra. Y en algún momento dijo, sea la luz, y las tinieblas desaparecieron, ¿no? Wow. Lo mismo que sucede en el ser humano, ¿no?
cuando estamos en tinieblas y Dios viene y dice, sea la luz, ¿no? En la obra del nuevo nacimiento, ¿no? Eso está increíble, nuestra mente no lo puede digerir. Y entonces se hace la luz en nosotros, ¿no? Y podemos venir de la muerte a la vida a entender. Y luego a partir de ahí comenzamos con una vida de santificación que vivimos a través de permanecer en esta luz, ¿no? Y de alguna manera somos llamados a hacer luz, a reflejar la luz, ¿no? No solamente hoy a recibir esa luz en nuestras vidas, ¿no? O sea, de una manera figurada, porque podría otra vez dogmatizarse esto en decir, y yo quiero recibir esta luz, y entonces yo recibo. No tiene nada que ver, ¿no? O sea, es una obra muy práctica, ¿no? Muy transformadora de nuestras vidas, que viene producida por escuchar el Evangelio, o sea, el nuevo nacimiento, por escuchar el Evangelio y que Él haga en nosotros, así como cuando nacemos en esta vida, da aliento de vida, así como cuando nacemos de nuevo, vuelve a dar aliento de vida y como de alguna manera así metafórica, diciendo, sea la luz, ¿no? Y venimos de la muerte, de las tinieblas, a su luz admirable, ¿no? Está brutal, ¿no? Por eso Él dice, yo soy la luz. El que en mí ande, el que en mí esté no andará en tinieblas, ¿no? Así dice. Es Juan 8, ¿dónde está? Aquí lo tengo. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. O sea, las palabras son bien importantes. Uh-huh. El que me sigue, o sea, el que está aquí conmigo, que camina conmigo todos los días, el que me sigue, no va a andar en tinieblas, ¿no? Porque yo voy a estarlo iluminando. ¿Cómo? Pues a través de su palabra, a través de una comunión diaria, ¿no? Porque Él es la luz de la vida, ¿no? Eso está increíble. Y entonces ya entramos de esta tinieblas a la luz. Es una manera práctica, ¿no? De comprender wow, gracias Señor que me has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Otra manera práctica de poderlo ver es cómo somos llamados a reflejar esta luz, ¿no? Y aquí hay unos versículos, mi Charlie, ahora sí te cedo el honor. Ok, no, gracias, muchas gracias. Pues uno es Mateo 5:14-16, dice, vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Ese verso a mí, de unos años para acá, me ha volado la cabeza, está en el Sermón del Monte. Está comenzando el Sermón del Monte, terminan las bienaventuranzas y empieza, vosotros sois la sal del mundo, ¿no? La sal, si no sirve, es echada afuera y es pisada por los hombres, ¿no? En esta figura de que nosotros somos este elemento que preserva, somos el elemento que Dios usa para traer preservación moral a esta humanidad caída, ¿no? A este pensamiento cosmos que está caído contrario a Dios, ¿no? Somos ese elemento, ¿no? Que preserva, ¿sí? Fíjate, ese es otro ejemplo de interpretación, ¿no? O sea, si tú o yo entendemos la sal, pues ¿para qué nos sirve la sal? Para darle sabor a la comida. Para sazonar, ¿no? Nada más. Pero en ese momento tenía un objeto de preservar los alimentos, ¿no? Así es. O sea, además de sazonar, además darle preservar los elementos, ¿no? La comida, como ahorita que estamos en época navideña, el bacalao. El bacalao. Que le ponen sal al pez y lo pueden tener a la temperatura ambiente mucho tiempo sin que se eche a perder, ¿no? Sí. Y ese es el mismo elemento que Dios usa para traer de cuál es la función de la iglesia en este cosmos, ¿no? Preservar moralmente, ¿no? O sea, y qué triste es ver que muchas veces la moralidad de la iglesia se ha reducido a la moralidad del mundo, ¿no? O sea, no tiene nada de malo esto, no tiene nada de malo aquello, no tiene nada de malo aquello, y lo hemos diluido, ¿no? En lugar de ser este elemento. Y luego añade el Señor ahí mismo en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo. Y hace otra vez esta figura.
una luz no se pone debajo de una mesa o de un mueble, sino se pone delante de todos, y esto es lo que leíste. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cuál es esa luz? La luz que nosotros reflejamos de Él, ¿no? Dice, para que vean, fíjate qué interesante, para que viendo tus obras, nuestras acciones, glorifiquen al Padre que está en los cielos. A veces todo lo contrario. Sí. Viendo nuestras acciones, maldicen al Padre. Y no porque seamos este elemento preservador que va en contra del sistema, no, que va en contra del cosmos, ¿no? Sino somos este elemento de mofa. Uh-huh. O sea, de que dicen, ay, híjole, tu cristianismo, yo no lo quiero, ¿no? O sea, a veces un cristianismo pues, ignorante, ¿no? Perdón por la palabra, un cristianismo ignorante en el hecho de raro, un cristianismo extraño, o sea, yo no participo de esto, yo no participo de aquello, pero participas eres criticón, chismoso, juzgas, señalas, etcétera, etcétera, y dices... O sea, viene siendo como el fariseo de lo que estamos viendo moderno, ¿no? Sí, o sea, sí. Que critican, señalan, pero en vez de ayudar, de restaurar, o sea, ¿por qué mejor no? Oye, me acerco a esa persona y la ayudo con la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Con mi testimonio. Sí, exacto. Y al final, o sea, por ejemplo, yo utilizo mucho en matrimonios, ¿no? Uh-huh. Para que viendo vuestras obras, porque el propósito del matrimonio pues, es ser la imagen de Dios, la iglesia, en este mundo, ¿no? O sea, es el propósito del matrimonio, ¿no? O sea, qué gran responsabilidad. Qué padre. Sí, qué padre, pero a la vez qué responsabilidad, porque, o sea, pues a veces dan ganas de agarrarse del chongo, ¿no? Y ahí lo que sucede es que a través de las acciones que tenemos como matrimonios, pues la gente vea nuestro matrimonio y puedan decir, ¿qué onda con tu matrimonio? ¿Por qué? ¿Qué onda con ustedes? O sea, yo veo que se enojan, pero también se reconcilian, siempre andan de la mano. Yo veo que tratas muy bien a tu esposa, que le das lugar a tu esposa, que le das lugar a tu esposo, etcétera, etcétera, para que viendo vuestras obras glorifiquen al Padre que está en los cielos, ¿no? El objetivo es eso, glorificar al Padre, ¿no? O sea, nosotros reflejamos la luz del Señor, porque nosotros no tenemos luz, no, de nosotros no sale la luz toda la obra es de Él. Sí, de una manera otra vez figurativa, ¿verdad? No literal. Nosotros reflejamos la luz a través de nuestras obras, de nuestras acciones, ¿no? De ser un buen estudiante, un buen alumno, ¿no? O sea, para los chicos que están estudiando, o sea, que de repente, no, es que maestro, no, y esto, y se quieren revelar al maestro, no, más bien siendo un alumno ejemplar, un alumno que se sujeta a la autoridad, o un ciudadano que se sujeta a la autoridad, que respeta a las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Que el cosmos nos enseña lo contrario, ¿no? Revélate, pon tu razón, ve en contra del sistema, bla, 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 bla. No, vayamos en contra del pecado, no en contra de las autoridades. Las autoridades Dios las pone y nosotros nos sujetamos a la autoridad. ¿Hasta dónde está ese marco de sujeción? Hasta donde lo que se nos pida vaya en contra de Dios, eso sí, ¿no? Empecé a ver una serie que religiosa, la serie es, y en esta serie sale un hombre que están queriendo asesinar católicos, ¿no? Matar católicos en Inglaterra en el año pues, así del obscurantismo y todo ese rollo. Y entonces este amigo se quiere rebelar al sistema y va a España y les pide ayuda y les dice, es que necesitamos derrocar al rey de Inglaterra porque él está asesinando católicos. Y le dice el sacerdote principal de España, le dice, no, es que los reyes están puestos por Dios, ¿no? Y yo, o sea, entendiendo que es verdad, dije, o sea, nada más fuera sacado del contexto, ¿no? Porque por un lado, este rey que está puesto está matando personas y por otro lado, está este hombre demandando que se sujete, ¿no? Y a veces así es la actitud religiosa, ¿no? O sea, sí sujétate, pero en una sujeción
ciega, ignorante, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, en ningún momento no está diciendo que puedas pararte como una voz que defiende los principios de Dios. Ese es el punto, ¿no? Porque a veces nos paramos como una voz para defender mis principios o mis deseos y no los de Dios. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Bueno, el siguiente versículo, Charlie, ¿qué dice? Sí, es Efesios 5:8 y dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois la luz en el Señor, andad como hijos de luz. Fíjate, dice, ahora sois luz en el Señor, no en mí, no en mi razón, no o sea, yo no la produzco, sino es Él en mí, ¿no? Uh-huh. Y dice, anden como hijos de luz. De luz. O sea, qué interesante, ¿no? O sea, sí. No en tinieblas, y si lo juntas con Juan 3:19, que y esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas, sus obras pecaminosas, que la luz, que exponerse a la luz de Dios, de su palabra, ¿no? Porque quiero otra vez subrayar, el exponernos a la luz de Dios no es un acto místico, ni mucho menos, simplemente es un acto consciente de yo rendirme al Señor a través de su palabra. O sea, no es de yo me expongo a la luz de Dios y aquí yo estoy exponiéndome. No, eso no sirve de nada si no lees la Biblia. O sea, no sirve de nada que hagamos un acto religioso así musical, un momento así emocional, si no todos los días vengo a la palabra de Dios. No sirve de nada, no sirve de nada. O sea, sirve para ese momento nada más, para yo sentirme bien. Pero si eso no se ve y no se materializa en una comunión con Dios a través de su palabra, pues no va a servir de nada. Porque la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, ¿no? O sea, la palabra del Señor es la que transforma nuestra vida, ¿no? El último, ¿y Charlie? Sí, dice en primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué increíble. ¿Qué dices tú de Charlie? Pues en primer lugar, el que ya nos llame su pueblo, qué privilegio, ¿no? Y que sabemos lo que le costó a Jesucristo estar en el Calvario. Aparte, vemos aquí cómo ya era incluso perseguido, pero como veíamos en el pasaje, pues aún no era su tiempo. Pero como Jesucristo también cumplió todo el tiempo, ¿no? La ley. Y eso es algo increíble. Y ahora que llegar hasta la hora de la cruz para salvarnos, para poder llamarnos su pueblo, sus hijos, y por medio de Dios también, dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea, tenemos que evangelizar, tenemos que anunciar, tenemos que discipular, y qué mejor manera hacerlo como lo estamos viendo con este método inductivo. Sí, está increíble cómo, o sea, primero, como dices, ¿no? Ya no somos no pueblo, sino somos su pueblo, por lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros, ¿no? Somos sus hijos, y nos manda a mostrar esta luz, ¿no? A través de nuestras obras y a través de hablar el mensaje de salvación, ¿no? Porque son dos cosas fundamentales, ¿no? Que es testificar y se me fue la otra palabra, pero es testificar y también pues mostrar el testimonio, ¿no? Bueno, testificar el testimonio y predicar, ya, son las dos. Testificar y predicar, ¿no? Necesarias, ¿no? Testificamos con nuestro testimonio, pero también predicamos hablando. O sea, hay quienes dicen, no, es que yo no predico, yo hablo con mi testimonio. No, sí, pero también tienes que hablarlo. O sea, sí, está bien, estoy de acuerdo, pero también tienes que hablar el mensaje de salvación, porque ¿cómo oirán si nadie les predica, ¿no? Dice Isaías, ¿no? Bueno, y después dice, para anunciar las virtudes, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que nos sacó de estas tinieblas y nos trajo a esta luz admirable. En Apocalipsis
me encanta cuando está hablando de cómo será la Nueva Jerusalén. Presenta esta figura de donde ya no va a haber más obscuridad, no va a haber día ni noche, y no hay necesidad de luz, o sea, de prender lámparas y eso, porque dice que Él mismo iluminará todo, ¿no? Qué increíble, ¿no? Wow. O sea, está increíble. Y bueno, para terminar, esta idea de la luz aplicada en este punto de la aplicación, hay una figura que me gusta, que alguna vez escuché, que es Dios es el sol, por así, en una figura, no literal, en una figura. Nosotros somos la luna, ¿no? Y la tierra es el mundo, ¿no? Y que no permitamos que la tierra, que el mundo se interponga entre el sol y nosotros, ¿no? Siendo este mundo como la figura de eclipse, ¿no? Y que no permitamos que sea eclipsada la luz de Dios por medio del mundo, ¿no? Sí. Y ¿sabes? Se me hace padre esa figura. Sí, está padre. Se me hace bonita esa figura. Aparte se dice que la luna resplandece por la luz del sol, no porque tenga luz propia. Exacto. Es la figura, creo que aplica perfectamente, ¿no? Nosotros siendo esta luz, el mundo, la representación de todo lo que va en contra de Dios, y el sol Dios, ¿no? Entonces no permitamos que el mundo eclipse la luz de Dios, sino todo lo contrario, que permitamos que el Señor, su palabra, ilumine nuestros corazones, y que a su vez nosotros podamos reflejar esa luz hacia la humanidad que tanto necesita, ¿no? ¿Cómo ves, mi Charlie? Me pareció hermoso este pasaje, y me gustó mucho este último también de 1 Pedro, cómo se relaciona. Lo veo como Dios rescata, como lo menciona ahí Jesucristo, al pueblo de Israel de esclavitud, y así nos rescató por medio de Jesucristo de nuestra vana manera de vivir. Es correcto. Pues muchas gracias, Charlie. Gracias. Estaremos gracias viendo en el siguiente episodio, ya el siguiente Yo Soy, que por aquí lo tengo anotado. Yo soy la puerta de las ovejas. Juan no se lo pierdan. Ajá, ya lo estaremos viendo. Sale, Charlie, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Y gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Hoy estuvimos meditando de varios temas alrededor de la palabra de Dios. Te esperamos en nuestro próximo episodio.